Seguimos ya en la recta final, punto por punto. Interesante las información que nos dejan los dirigentes de los partidos políticos, tanto de Acción Nacional como de Movimiento Ciudadano, pero también tenemos proyecciones turísticas para esta temporada decembrina. Iniciamos diciendo que estamos a un mes de la Navidad. Entonces, ¿qué proyecciones hay en el tema turístico para esta temporada decembrina, Marcelo? Siguen siendo buenas las proyecciones en el marco del Tianguis Turístico de Mérida, realizado la semana pasada. Se confirmaron más bien lo que ya era una tendencia y lo que era una versión hasta ese momento relacionada con la ocupación hotelera, que es el factor más revelador, digamos, sobre la recuperación turística. Ese y el de los empleos, y en los dos índices hay muy buenas noticias. Hubo hoteles que en el marco del Tianguis confirmaron lleno total hacia diciembre, esto con base en las ventas, los asientos de avión vendidos, las reservaciones, etcétera. Y relacionado con el empleo, que es el otro índice, ayer hubo una feria de empleo en Cancún y la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Catalina, confirmó que se tienen recuperados ya casi 70.000 empleos de los 90.000 perdidos que son reconocidos como pérdida. En algún momento se habló de que fueron 110.000 más o menos, pero esa diferencia obedece a rubros o sectores que están asociados en esa cadena productiva del turismo, pero que en realidad no pertenecen directamente al sector. Entonces, de los 90.000 perdidos ya son 70.000, y la noticia positiva que fortalece, digamos, este contexto de recuperación es que esos 20.000 restantes van a ser recuperados en el primer trimestre del 2022. En materia de empleo y en materia de ocupación, lógicamente se toman las estadísticas del sector turismo, de ocupación, de llegada de cruceros, de conexiones aéreas, y por lo tanto no puede haber una proyección positiva sin un contexto que lo amerite. Por eso insisto que el contexto hoy de lleno total, de más vuelos, de recuperación de empleos, es inmejorable a estas alturas, cuando se habla también de cuarta ola de COVID-19 o de coronavirus en Europa. Hay algunos también mercados emisores en Sudamérica que están resintiendo y que están volviendo incluso a periodos de casi cuarentena total, con más restricciones, y el Caribe mexicano no resiente, por el contrario, pienso que es el destino, y así lo reconfirmaron en el Tianguis, que mejor señales de recuperación en el sector turístico ha tenido, y de haber sido el que más perdió en empleos durante la pandemia, por estos 90.000 que cité, hoy está nuevamente liderando la generación de nuevos empleos, y eso prácticamente en un año, poco más de un año de reactivación. Así es que son muy buenas noticias. Sí, claro, y además que obviamente por la temporada y las épocas, esto del recale de sargazo pues ya concluyó. Eso nos ayuda bastante, que no, o sea, la temporada esta concluye, y esto pues viene a volver a darnos esas playas hermosas que tenemos aquí en Cancún, Armando. En refuerzo de lo que está mencionando Marcelo, habría que decir que Coneval hizo público hoy su medición sobre pobreza laboral en el país, comparativo contra los trimestres anteriores y contra el año anterior. Lamentablemente, a nivel nacional, hay un leve incremento de la pobreza laboral, producto todavía de los rebotes de la pandemia. Sin embargo, hay prácticamente 3 estados que logran disminuir, no de incrementar, sino disminuir sus índices de pobreza laboral. Y el que tiene el más alto índice de reducción de esa pobreza es Quintana Roo, en un 4.3%, lo cual refuerza que el proceso de reactivación ha permitido amortiguar los efectos económicos de lo que sucedió. Y esto es extraordinariamente positivo. El turismo
ratifica su condición como factor de reactivación económica, yo diría no solamente a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Y tenemos que cuidar mucho esa parte. Lo único que yo vería como preocupación a esta dinámica positiva que estamos viviendo es esto que hemos mencionado desde principios del programa, que tuviera que ver con un riesgo de incremento de un rebrote de la pandemia en otros países, cuando pues de hecho tenemos fronteras abiertas, somos amplios receptores. Los procedimientos que se han seguido a nivel de las instituciones, de las empresas hoteleras y de las empresas de turismo, han sido extraordinariamente positivas para detener esta posibilidad, ¿no? Los procedimientos, los protocolos, y simplemente hay que ratificar que en esta etapa hay que reforzar, que no está de más, que qué bueno que tenemos esta amplia gama de visita, pero que tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a repercutir a nosotros este posible rebrote, ¿no? Sí, no, esperemos que no sea así, esperemos que continuemos y con estas medidas, ¿no? Porque son finalmente el factor para detectar cualquier posible contagio de aquellos que nos visitan. Pues gracias, compañeros, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Gracias, Marcelo, Armando. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, que estén muy bien. Claro que sí, nos vemos aquí el viernes a las 5 en Punto por Punto. Soy Sandra Romero, gracias por acompañarnos.